Hola a todos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 5, ácidos monobásicos y bases monoacídicas de Brewster y Lowry. En el anterior capítulo habíamos entendido muy bien cómo funcionaban los ácidos y cómo funcionan las bases, ¿verdad? En un sistema acuoso. Solo para recordar, ácidos y bases fuertes, hay una ionización completa en agua, es decir, que todo lo que teníamos al inicio, si tenemos por ejemplo concentración 1 molar de ácido clorhídrico, vamos a tener 1 molar de iones hidróneo y 1 molar de iones cloruro, ¿sí? Es completa, no hay de forma parcial. Pero cuando tenemos ácidos y bases débiles vamos a tener una ionización parcial en agua. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener una reacción en equilibrio. Y para nuestro ácido acético, por ejemplo, un clásico ácido que ya sabemos que lo consumimos en cierta proporción, en un 4 o 5% en el vinagre. ¿Qué ocurre? El ácido en presencia del agua nos va a generar los iones acetato más los iones hidróneo. Ahí está. Tenemos el ácido 1, nuestro ácido, que obviamente va a generar su base 1, el acetato, y el agua, que hace nuestra base para formar el ion hidróneo, nuestro ácido respectivo. Siempre hay un equilibrio, ¿verdad? El ácido fuerte, su base débil, perdón, la base débil, el ácido débil, la base fuerte, y la base débil, el ácido fuerte, ¿sí? Hay un equilibrio con respecto a eso. Hay un ácido 1, base 1, no olvidemos, base 2, ácido 2. Siempre hay esos pares, ¿no? A esos pares le llamamos de aquí en adelante los pares conjugados que tenemos en cada una de estas disociaciones. Si quisiéramos expresar qué ocurre con la reacción de equilibrio, hay una constante de acidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay la formación de un hidróneo. Este constante de acidez es igual a la concentración de todo lo que está en los productos, ¿sí? En el numerador y los reactivos en el denominador. Sabemos que el agua es constante, es por eso que aquí ya es la constante Ka. Si partimos de una concentración de ácido acético Ca, entonces para el equilibrio en un estado disociado vamos a tener lo que teníamos al inicio menos lo que se consume, la clásica, ¿verdad? Se consume X y luego aparece X y X. Entonces eso es lo que vamos a expresar, lo que conocemos. Tenemos una concentración inicial a un tiempo 0 y en el equilibrio obviamente va a estar Ca menos X y se va a formar X y X. Reemplazando en nuestra expresión de constante que hemos escrito previamente, acá, ¿verdad? La concentración de iones acetato por la concentración de iones hidróneo dividida entre la concentración de ácido acético. Entonces la concentración de iones acetato, ¿qué es? Es X por la concentración de iones hidróneo. ¿Quién es? Es X. La concentración de ácido acético, Ca menos X. Entonces X por X, X cuadrado, dividido entre Ca menos X. Ahora, este concepto de grado de disociación vamos a recordar o bien introducir, si es que lo conocían previamente o no. ¿Qué ocurre con esto, verdad? En el sentido de que el grado de disociación es los moles de algo producido con respecto a los moles iniciales. Y obviamente si estamos hablando en términos de concentración, dividimos entre el volumen, ¿verdad? Mole entre volumen nos da concentración. Entonces, bajo ese criterio, ahora podremos expresar el grado de disociación como X sobre Ca, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Lo que se produce X con respecto a lo que se tiene al inicio, Ca. Y esto obviamente, si pensamos en el grado de disociación, tendrá que ser mayor a 0 y obviamente menor o igual menor a 1, ¿verdad? Podría darse un caso muy cercano a 1, pero que implica que prácticamente si X es igual a Ca, entonces cuando el valor es muy próximo a 1, eso implica que casi todo se ha disociado, cosa que en la vida real no ocurre aquello, ¿sí? Pero entonces tenemos entendido que tiene que ser obviamente mayor a 0. ¿Y por qué? Porque X no puede valer 0. Si queremos pensar que fuera igual a 0, X no puede valer 0, en ese caso no se habría disociado. Tiene que valer algo. Y el tema de la concentración inicial es un valor fijo, ¿verdad? Que usualmente lo conocemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bajo ese criterio, el grado de disociación está en ese rango, ¿no? Desde arriba de 0
y podría llegar en algún momento cercano a 1, pero es un número menor a 1. No puede ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque no, obviamente x, si es lo que producimos, no podemos producir más de lo que teníamos, ¿verdad? Entonces habrá que cuidar ese detalle. Veamos en el tema de nuestra constante x. Bueno, constante de disociación, mejor dicho, ácida, donde está en función de x. Entonces K era igual a x cuadrado con respecto a CA menos x. Pero, hemos aprendido ahora el grado de disociación es x con respecto a CA. De ahí podemos despejar x y colocar nuestra expresión de la constante de acidez en función del grado de disociación. Y cuando hacemos aquello, obviamente x es igual a alfa por CA. Entonces reemplazamos. Hemos dicho x cuadrado, entonces alfa cuadrado por CA cuadrado, dividido entre CA menos x. Pero CA en valor menos x, no olvidemos que es alfa por CA. CA podemos factorizar. Y aquí se puede simplificar un término de CA en el numerador con el denominador. ¿Sí? Y al final, ¿qué ocurre? Que nuestra constante queda en función de CA y del grado de disociación. Usualmente en la literatura podemos encontrar el valor de K. Entonces, por tanto, esto es conocido. Y en el reactivero, o en donde nos proveen los reactivos, usualmente podemos conocer el valor de CA. Entonces, si estos dos valores conocemos, entonces podemos encontrar el grado de disociación. Fíjense que este valor, esta ecuación, mejor dicho, para el valor que vayamos a calcular de K, puede cambiar de una forma interesante. Si este valor del grado de disociación es muy pequeño, es muy despreciable con respecto a 1, pensemos algo así como 1 menos 0.0001, ¿no? Un 3 ceros y después un 1. Entonces, lo que vamos a hacer al restar de 1, vamos a conservar igual a 1, ¿sí? 1 menos 0.001 va a ser 0.099999. Entonces, bajo ese criterio, se mantiene como 1. Entonces, al tener un denominador de 1, no cambia, ¿verdad?, el numerador. Entonces, esta expresión, cuando el grado de disociación es muy, muy pequeño, podemos asumir como una expresión donde, fíjense, el grado de disociación va a ser igual a la raíz cuadrada de K por CA. Bastante sencillo. Pero a veces la vida es cruel y no necesariamente el grado de disociación es un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, solo bajo estas condiciones, el grado de disociación muy pequeño, podríamos calcular de esta forma. Pero si no, no nos sirve y debemos recurrir a esta fórmula. Fíjense que esta fórmula para encontrar el grado de disociación es de tipo cuadrático, ¿sí? Entonces, bajo ese análisis, podríamos pensar también algo con respecto a esta ecuación. Si miramos esta ecuación tal como está, entonces para, obviamente, un ácido monobásico, ¿por qué lo llamamos monobásico? Porque solo hay un protón disociable. Entonces el grado de disociación va a crecer siempre y cuando la constante de acidez vaya a crecer. Fíjense que hay una relación directa, ¿no? Y obviamente si el grado de disociación va a crecer, si este valor de CA decrece, no olvidemos que si el denominador decrece, se hace mucho más pequeño, un valor de acá, obviamente se va a hacer mucho más grande, ¿sí? ¿Y esto qué ocurre? Cuando cae el valor de la concentración, cuando hacemos bastantes diluciones, ¿verdad? Tomamos una porción como un ml, por ejemplo, lo dispersamos o lo diluimos en 100 ml de agua y a su vez de ahí tomamos otra porción y lo volvemos a diluir. Entonces, en ese punto, el grado de disociación va a ser mucho mayor, ¿sí? No olvidemos, como hemos mencionado hace un momento, si el grado de disociación no es pequeño, entonces esta expresión, que es esta expresión cuadrática, debemos resolverla. Y además el valor de K que no sea menor a 0.001. Para dos ácidos débiles con un valor similar de concentración analítica, podemos mirar simplemente quién es el que tiene mayor valor de K. Y en función a eso podemos decir, ¿no? Si el valor de K es mayor, entonces el grado de disociación va a ser mucho más grande con respecto a 1, si queremos comparar, ¿no? Vamos a ver un ejercicio con respecto a ese punto. El ejemplo 5.2 nos dice que debemos calcular el grado de disociación de 3 soluciones. Y nos dan las soluciones con sus distintas concentraciones. La primera es 1 por 10 a la menos 3. Imagínense, diluimos 10 veces. En la siguiente 1 por 10 a la menos 4. Y si comparamos la primera con la tercera, estamos diluyendo 100 veces. Como ya sabemos, podemos aplicar nuestra ecuación cuadrática
Y tenemos de información, como hemos dicho, esto simplemente miramos en la tabla. Y esto ya tenemos las concentraciones. Entonces vamos a reemplazar para cuando sea vale 1 por 10 a la menos 3. No debemos mezclar, son soluciones independientes. Entonces, teniendo eso, podemos calcular el grado de sustitución, fíjense, 0.12, o si quieren, del 12%. Cuando hacemos para 10 a la menos 4, llega a ser un grado de sustitución de 0.34. Y cuando hacemos una concentración 10 a la menos 5, el grado de sustitución es de 0.71. Bajo ese criterio, solo redondeemos para hacerlo bastante fácil. Pensemos acá en el 12%, cuando es 10 a la menos 3. Y para redondearlo a lo más próximo, 12, que sería cuando es 10 a la menos 5. Pensemos 0.72. Pensemos ahora globalmente, 12%, 72%. ¿Eso cuántas veces es? Son 6 veces el grado de disociación. Simplemente con diluir 100 veces nuestra concentración, lo cual es correcto. Hace un momento habíamos dicho, mientras la solución sea más diluido, el grado de disociación va a crecer. Entonces está correcto pensar en la teoría y queda muy bien reflejado en la práctica en estos cálculos numéricos, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir mucho en el laboratorio. Cuando pensemos y queramos conseguir el mayor grado de disociación posible, lo que habrá que hacer es, obviamente, diluir el ácido. Veamos el ejemplo 5.3 para completar estas ideas. Y es que nos dice, calcula el grado de disociación para el ácido fórmico. Nos da el valor de Ka y nos da el valor de ácido acético, también el valor de Ka. Ambos tienen una misma concentración. Entonces, ambos tienen la misma concentración, pero tienen distintos valores de la constante de acidez Ka. Fíjense que aquí para el ácido fórmico 1.76 y por 10 a la menos 4 y para el ácido acético es 1.75 por 10 a la menos 5. Lo que podemos hacer es la clásica, recurrir a nuestra ecuación cuadrática, reemplazamos el valor de las constantes y la concentración y calculamos los respectivos grados de disociación. Cuando calculamos, fíjense que en uno es 0.34 y en el otro es 0.12. Cuando miramos el ácido acético, es mucho mayor, a pesar de que tienen la misma concentración, tiene mucho mayor grado de disociación comparado con el ácido acético, el fórmico, con respecto al ácido acético. Si queremos reemplazar, o bueno, si queremos evaluar de forma general, esto es muy cercano al 36%, solo para hacer el ejercicio más fácil, y esto al 12%. 3 veces más, ¿verdad? Casi prácticamente es esto. 3 veces más. ¿Por qué puede darse a pesar de que tienen la misma concentración? ¿Quién es el que ha afectado? El valor de la constante de acidez. Fíjense que la constante de acidez para el ácido fórmico es 1.76 por 10 a la menos 4. Es un valor más grande, 10 a la menos 4, comparado a 10 a la menos 5. ¿De qué nos sirve esto en el laboratorio? Que si queremos preparar una solución con una cierta cantidad de grado de disociación, o más adelante cuando vayamos a ver el pH, de mayor grado de disociación, simplemente habrá que mirar la constante de acidez, ¿sí? Valores mayores de constante de acidez nos van a generar mayores grados de disociación y con ello, obviamente, mayores pHs. Creo que esto corresponde muy bien a la teoría, ¿no? Lo que habíamos dicho. Si no miramos, si tenemos un ácido, mejor dicho, o dos ácidos con una misma concentración, quien va a ser más fuerte, grado de disociación, va a ser aquel que tenga el mayor valor de la constante de acidez. Para el tema de una base débil, por ejemplo, podemos considerar el amoníaco. El amoníaco en presencia de agua nos va a generar iones amonio más los iones oxidril. Entonces, si ponemos esto, obviamente la concentración inicial, Cb menos X, produce X y X. Y Kb va a ser X al cuadrado, Cb menos X, pero ya hemos aprendido que X es igual al grado de disociación por Cb. Y reemplazando aquello, tenemos nuestra expresión cuadrática. Fíjense que son primas hermanas, alfa cuadrado, KBCB. Antes hablábamos de un KCA, ¿sí? Si comparamos con nuestra expresión previa, que la vamos a ver acá, fíjense que en lugar de K tenemos KB y en lugar de CA tenemos CB, ¿sí? Son ecuaciones primas hermanas. Nos ayuda bastante a entender cómo funciona esto del grado de disociación, tanto para ácidos como para bases. Entonces, bajo el mismo principio, podemos ver cuánto es el valor de grado de disociación. Pensamos en este ejercicio, el ejemplo 5.4, que nos dice que la constante de disociación básica para el amoníaco es de 1.74 por 10 a la menos 5.
a 25 grados centígrados. Entonces, lo que nos están pidiendo es otra vez evaluar el grado de disociación. Si pensamos en el grado de disociación usando nuestra fórmula, en el cual va a ser igual el valor KB con respecto a CB, la que ya conocemos, tenemos ahí en nuestra expresión, que son ecuaciones primas hermanas, el grado de disociación es igual a 0.12. Nos han pedido que calculemos, aparte del grado de disociación, el pH y el pOH de la solución. Obviamente sabemos que el valor de X es la concentración de iones oxidrilo. Entonces, como ya sabemos el grado de disociación y conocíamos la concentración inicial de la base, podemos calcular la concentración de iones oxidrilo. Entonces, tenemos aquí el valor calculado del grado de disociación y la concentración respectiva. Haciendo la multiplicación de ambos, vamos a tener la concentración de iones oxidrilo. Teniendo la concentración de iones oxidrilo, vamos a poder calcular el pH, que es igual a menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo, y nos va a dar el valor respecto de pOH. Y el valor de pH, ya sabemos cómo están relacionados pH y pOH, ¿sí? Simplemente están relacionados a través del pKb. Si no nos dan información, pero en este caso si nos dieron 25 grados centígrados, ya sabemos cuánto es el valor de Kb. Si no nos dieran información, no nos dijeran que es 25, podríamos suponer que fuera 25 y tomar el valor de pKb igual a 14. Como ya tenemos el valor de pKb, que es de referencia, y hemos calculado el valor de pOH, simplemente podemos calcular el pH, que es un pH de 10, ¿verdad? Para una solución bajo estas condiciones. Entonces ya podemos movernos en entender muy bien cómo funciona esto de las concentraciones, el grado de disociación, la constante de acidez. Y obviamente ahora relacionando lo que hemos aprendido, que es el pH y el pOH, simplemente menos logaritmo de la concentración. Terminamos de ilustrar este tipo de casos. Por ejemplo, el siguiente ejemplo dice el pH de una solución 0.01 molar de un ácido es 3.5. Entonces nos están dando el valor de pH, nos están dando la concentración analítica y nos piden ahora, fíjense que nos pide calcular la constante de disociación. Lo que hemos aprendido, Ca menos X y a su vez nos va a dar X y X. Como es una reacción ácida, tenemos que expresar su constante. Esto va a ser X por X, Ca menos X. Pero X es nuestra concentración de iones hidróneo. Pero esto ya conocemos, la concentración de iones hidróneo lo conocemos de forma implícita. ¿Por qué? Porque nos han dado el valor de pH. La concentración de iones hidróneo va a tener que ser igual a 10 a la menos pH. Y esto ya es algo conocido. Si conocemos X o la concentración de iones hidróneo y conocemos Ca que se nos ha dado, entonces podemos calcular el valor de la constante. Al reemplazar nuestra ecuación por los valores nos da el valor de esa constante, ¿sí? Entonces, con esto están listos para resolver nuestra práctica 5, la primera parte, que ya se los he enviado, ¿no? Tienen el PDF con el archivo PDF con estas condiciones, ¿no? De hasta qué punto de práctica deberíamos entrenar. Muy bien, señores, con esto terminamos todo el material para nuestro primer parcial. Les voy a enviar en el PDF exámenes pasados y estamos listos. Ya podemos, una vez que hemos practicado bastante estos dos temas, el tema 4 y el tema 5, supongo que estamos practicando el tema 3, aprovechando este tiempo de que hay mucho más espacio y tiempo para entrenar, entonces por lo tanto estamos como que listos para poder regresar de clases directamente a las fechas programadas de exámenes. Cuídense mucho y ya saben, cualquier duda estamos mediante el WhatsApp y algún otro medio si quieren tal vez algún rato llamada, si es demasiado compleja su pregunta. Que les vaya bien, un abrazo y estamos cualquier momento en contacto. Chao.